de que la constelación está compuesta por 24 satélites. Estos 24 satélites se ubican en 6 órbitas planas, prácticamente circulares, con inclinación de 55 grados respecto al plano del Ecuador, y con una distribución aproximadamente uniforme, con 4 satélites en cada órbita. Por lo tanto, 4 por 6, 24 satélites. Se encuentran aproximadamente a 20.180 kilómetros de altura. Tienen 2 horas de periodo de rotación en tiempo sidéreo y 11 horas 58 minutos en tiempo oficial, en el tiempo normal nuestro. También hay satélites en órbita que se encuentran desactivados y disponibles como reemplazo. Son satélites stand-by. Con la constelación completa se dispone en cualquier punto y momento entre 5 a 11 satélites observables, con geometría favorable. Este concepto lo hemos subrayado, ya que es motivo de posterior explicación. De 5 a 11, geometría favorable. Y en total 24 satélites. Por lo tanto, el resto pues tienen una geometría desfavorable. Finalmente, el tiempo máximo de observación de un satélite es de 4 horas 15 minutos. Esto quiere decir que durante este tiempo podemos observar un satélite, pues de ellos recibimos información. Y por lo tanto, un tiempo de 4 horas 15 minutos es un tiempo bastante interesante, importante, para que durante ese tiempo pueda hacer observación, es decir, recepción de información. Veremos pues cómo. Con la incorporación de los satélites de los bloques 2E, 2 romano R y 2 romano F, la constelación tiene a principios del 2005 29 satélites en órbita distribuidos en los 6 planos orbitales. La cantidad de satélites por plano, por lo tanto, es 4, 5 o 6 según la órbita. Entonces, esta es la constelación de satélites que tenemos a disposición, con los cuales se puede hacer medición GPS. ¿Qué sucede más adelante? Identificación. La identificación de los satélites puede hacerse de varias formas. Por su orden de lanzamiento, por la órbita y posición que ocupa en ella, o por su PRN, ruido pseudo aleatorio, PRN que viene pseudo random noise, característico y exclusivo de cada satélite, el que será
más adelante descrito. Relojes de los satélites. Los relojes de los satélites son en realidad osciladores atómicos. Estos son los más caros. Los que nosotros tenemos como equipos receptores son receptores de cuarzo, que son mucho más económicos, pero al mismo tiempo de menor calidad en cuanto a recepción. Los que por su alta frecuencia y la gran estabilidad de la misma permiten efectuar mediciones de tiempo con elevada precisión. La estabilidad se caracteriza por variación de frecuencia posible en un periodo dado, por ejemplo, un día. Y F indica la frecuencia propia del reloj. A modo de ejemplo, podemos citar los siguientes valores. Tipo de reloj rubidio, estabilidad 10 a la menos 12. Tipo de reloj cesio, es decir, relojes que tienen como osciladores basados en este material, 10 a la menos 14. Y de hidrógeno, 10 a la menos 15. Si vinculamos la frecuencia, es posible demostrar esta igualdad. T indica el tiempo transcurrido, este de aquí, y delta T, error posible en la medición de F, que es la frecuencia propia del reloj. Esto nos permite afirmar que considerando un reloj de rubidio, que está aquí, y el tiempo que la señal tarda en recorrer la distancia satélite-receptor. Receptor es nuestro equipo en tierra. Aproximadamente de 0.066 segundos. El valor de T es del orden de 66 por 10 a la menos 15 segundos. Y consecuentemente el posible en la medición de la distancia no excedería las 2 centésimas de milímetro. 2 centésimas de milímetro. Una altísima exactitud. Una altísima exactitud con un reloj de rubidio. Por supuesto, una mayor exactitud cuando el reloj es atómico, ¿no es cierto? El reloj es atómico, que son los relojes que están instalados en los satélites. Por supuesto, con unos costos muy, muy elevados, que en tierra no podemos utilizarlos por ese costo, incluso por el tema de extravío o robo de los receptores. Portadoras y códigos. Todos los satélites emiten 2 ondas portadoras en la banda L. La banda L está conformada de 1000 MHz a 3000 MHz. La portadora L1 está modulada por los códigos CA y P. Y la L2 solo por el código P.
¿Qué es una portadora? Es la primera pregunta, ¿no es cierto? La portadora es como una pista que está ubicada entre el receptor y el satélite. Es como una especie de pista. Y el GPS utiliza dos portadoras, dos pistas, la L1 y la L2. Los códigos son Coarse Acquisition, de ahí viene CA, Coarse Acquisition, y Precise, que quiere decir P. Ambas portadoras incluyen además el denominado mensaje de navegación. Más adelante se brindarán algunos detalles sobre la estructura de la señal emitida. Entonces, dos aspectos son importantes. Primero, que existen dos portadoras, la L1 y la L2. La L1, además del tiempo que tarda en llegar la onda de radio desde el satélite al receptor, a través de L1 y a través de L2, contiene dos códigos, CA y P, y la L2 solo el código P. Y además ambas portadoras incluyen el denominado mensaje de navegación. Este código CA es Coarse Acquisition y P es Precise. Esos son los dos tipos de códigos que envían los satélites. Vamos ahora al segmento de control, ¿no es cierto? Habíamos empezado con 5, se acordarán, que era el segmento espacial. El segmento espacial. Ahora vamos a ir al segmento de control. El segmento espacial, ya hemos dicho, está conformado por esos 24 satélites activos y aproximadamente un número de 6 satélites que son los satélites stand-by. Este es el segmento espacial. Y tenemos dos segmentos más, el segmento de control y el segmento de usuario. Entonces, vayamos al segmento de control. Las funciones principales del segmento de control, denominado internacionalmente con las siglas OCS, Operational Control Segment, son, hablamos de las funciones principales, monitoreo y control permanente de los satélites con objeto de determinar y predecir las órbitas y los relojes de a bordo. Sincronización de los relojes de los satélites con el tiempo. Transmisión a cada satélite de la información procesada para su almacenamiento. Eso es lo interesante. Está integrada por una estación de control maestra, MCS.
y varias estaciones de monitoreo y antenas terrestres. Las estaciones de monitoreo tienen coordenadas conocidas con gran precisión y están equipadas con receptores GPS de doble frecuencia, L1, L2 y un reloj de cesio. Su función es determinar las distancias a todo y las a la estación control maestra, a la MCS. Junto con los datos meteorológicos de cada estación. Con los datos recibidos por las estaciones monitoras, la estación maestra, ubicada en la base de la Fuerza Aérea Sierver, en el estado de Colorado, calcula los parámetros orbitales y los de los relojes y posteriormente los transmite a las antenas terrestres que los transfieren a los satélites a través de un enlace vía banda S. Como se puede observar en la figura 2, aquí está, en la figura 2, el segmento de control está integrado por 10 estaciones. La principal, la estación maestra, es la de Colorado Springs. Esa es la MCS, estación de control maestra. ¿Dónde está eso? Aquí en los Estados Unidos. Luego tenemos la estación de monitoreo Isla Ascensión. Aquí está, Isla Ascensión. Luego tenemos la Diego García, en el Mar Índico. Luego la Huajalein, en el Pacífico Oriental. Esta es la Jalei. La de Quito, Ecuador. La de Buenos Aires. La Hermitage, en Inglaterra. La Bahrein, en el Golfo Pérsico. Y finalmente la Smithfield, en Australia. Este es el segmento de control integrado por estas 10 estaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segmento de usuario. Está constituido por los instrumentos utilizados para recepcionar y procesar la señal emitida por los satélites. Estos instrumentos están integrados esencialmente por una antena y un receptor. Un equipo complementario es usado en ocasiones para transferir datos entre receptores. La antena está conectada por cable al receptor o en otros casos forman una sola unidad. Las coordenadas que se calculan corresponden al centro radioeléctrico de la antena. El receptor consta de un mínimo de 4 canales, generalmente de 10 a 12, que permiten recepcionar y procesar simultáneamente la señal de cada satélite.
Posee además un oscilador de cuarzo que permite generar la frecuencia de referencia para realizar la observación. Un microprocesador interno con el software correspondiente calcula las coordenadas de la antena y la velocidad y azimut si el aparato está en movimiento. Posee además una memoria para almacenar observaciones. La capacidad de esta memoria varía de acuerdo al tipo de receptor, pudiendo llegar a almacenar información durante varias decenas de horas. Todo equipo adiciona una unidad de alimentación eléctrica que deberá brindar al receptor la autonomía necesaria. Los equipos están en continuo desarrollo y su evolución es comparable a la experimentada en informática durante las últimas décadas por los ordenadores personales, es decir, las computadoras. Información en el receptor. Una vez en funcionamiento, el receptor puede ofrecer al operador una muy amplia y diversa información sobre el proceso de observación, mientras recibe las señales de los satélites. Aunque varía entre diferentes modelos, se suele disponer de la información siguiente. Satélites localizados. Satélites en seguimiento. Intensidad de cada señal recibida. Condición de cada satélite en seguimiento. Posición, longitud, latitud y altitud. Calidad de la geometría de observación. Eso habíamos anotado antes. Según la precisión con que se pueden obtener los resultados, podemos clasificarlos en receptores geodésicos, topográficos y navegadores. 3 diferentes tipos de receptores. Modernización del sistema. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América ha comunicado oficialmente en el año 2000, hace 21 años, la decisión de modernizar el sistema. No olvidemos que el primer satélite fue enviado el año 1978. Entre el 73 y el 78 se desarrolló todo el sistema GPS, incluidos el diseño y la fabricación de estos satélites. En el comunicado anunció como primera fase del proceso la incorporación del código CA, Course Acquisition, a L2, con el objetivo de mejorar las prestaciones para la comunidad civil. Entonces, este es un cambio, porque antes Precise solo era para L2 y Course Acquisition era para L1. Entonces, L2 está recibiendo el código CA también.
Y esa es una mejora, por supuesto, muy importante. Posteriormente, se prevé adicionar un nuevo código denominado M sobre L1 y L2 para uso exclusivamente militar. En la próxima fase, se proyecta la emisión de una nueva portadora denominada L5, con una frecuencia nominal de 1176 MHz, con un nuevo tipo de modulación, la que será utilizada en aplicaciones que requieran posicionamiento instantáneo de presión, por ejemplo, para casos de navegación aérea. Por supuesto que en navegación aérea, un posicionamiento instantáneo de precisión es fundamental. ¿Por qué? Porque el avión, si se trata de avión, está pues navegando a una altísima velocidad. Y en pocos segundos la información actualizada podría ya no servir. Entonces, es importante que se requiera un posicionamiento instantáneo de presión. Se encuentra en etapa de definición y diseño una versión para el sistema denominado GPS 3 romano, cuyo objetivo será responder a los requerimientos tanto civiles como militares para los próximos 30 años. Esta nueva versión presenta innovaciones tanto en la arquitectura de los satélites como en el segmento de control. Podemos observar entonces que este segmento de control es un segmento que va a ir evolucionando permanentemente, ya que hasta el momento se han ido solo utilizando dos portadoras, L1 y L2. Y ahora, en algún momento, 2021, 2022, tendremos la emisión de una nueva portadora denominada L5, con una frecuencia de 176 MHz. Esta etapa de definición y un diseño para el sistema denominado GPS 3 romano tendrá el objetivo de responder a los requerimientos tanto civiles como militares para los próximos 30 años. Y como dice el texto, esta nueva versión presenta innovaciones tanto en la arquitectura de los satélites como en el segmento de control. Bien, magnitudes y unidades de medida. A continuación se muestran dos tablas. En la primera se listan los prefijos utilizados para designar los múltiplos y submúltiplos que se utilizarán.
el nombre, el símbolo y el valor. El nombre, el símbolo y el valor. En la segunda se muestran las magnitudes utilizadas y ejemplos de cantidades. Bueno, aquí todo esto conocemos, ¿no? No hay mayor problema. Los gigas, los megas, los kilos, los milis, los micros, los nanos y los picos. Que tienen una simbología. Todo lo que está por encima de la unidad son símbolos en mayúsculas. Y todo lo que está por debajo de la unidad son símbolos en minúsculas. Bien, en la segunda tabla vemos las magnitudes utilizadas. ¿Cuáles son las magnitudes? El tiempo, la longitud, la velocidad y la frecuencia. El tiempo en segundos, la longitud medida en metros, la velocidad en metros por segundo y finalmente la frecuencia 1 Hz, que es igual a un ciclo por segundo. Algunas cantidades son lapso del código SEA, 1 microsegundo. La longitud de onda de la portadora L1, 0.19 metros. La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, o sea, 0.3 metros por nanosegundos. Y la frecuencia de L1 va tomando valor como 1.5 gigahertz. Entonces, esta es toda la terminología manejada con los GPS. Algunas definiciones. Definimos como efemérides al conjunto de parámetros que permiten calcular la órbita de cada satélite y su posición dentro de la misma, es decir, sus coordenadas. Podemos distinguir entre efemérides transmitidas. El usuario las recibe en el instante de observación, contenidas en la señal del satélite. Consisten en un conjunto de parámetros que permiten extrapolar la ubicación del satélite durante 4 horas, 2 horas antes y 2 horas después del tiempo de referencia. La estación de control maestra las envía al satélite y este al usuario. Efemérides precisas son calculadas a posteriori por interpolación, considerando la efectiva posición de cada satélite, obtenida mediante las observaciones efectuadas desde las estaciones de control.
El usuario las puede tener disponibles desde varias fuentes a través de Internet. Estas efemérides proporcionan coordenadas más precisas que las transmitidas. Entonces, fíjense, efemérides es el conjunto de parámetros que permiten calcular la órbita de cada satélite y su posición dentro de la misma, es decir, sus coordenadas. Estas efemérides se refieren al conjunto de estos satélites de Navestar, pero también pueden establecerse efemérides de los cuerpos espaciales mediante ellos como referencia para la astronomía geodésica. Eso no está dicho aquí, pero es importante esa complementación. O sea, efemérides de los satélites artificiales y efemérides de los cuerpos naturales existentes, que son los astros, algunos importantes, y geodésica. Tenemos, por otra parte, dentro de este conjunto de definiciones, tenemos almanaque. Es la versión simplificada de las efemérides. Permite calcular las coordenadas de los satélites en forma aproximada. Su validez es de 6 meses, aunque es recomendable su actualización semanal. Esto es obvio porque el Departamento de Estado puede modificar las condiciones del sistema GPS, es decir, de la constelación Navestar de los satélites, y sin previo aviso. Esa es la parte un poco preocupante cuando se hace uso de GPS. No van a avisarnos, pero seguramente va a haber la opción de que podamos hacer revisión permanente de estas efemérides simplificadas de los satélites que forman Navestar. Datum. En algunos receptores aparece este término, que se refiere a los parámetros que definen el sistema de referencia utilizado por el receptor. Por lo tanto, debe prestarse especial atención a su configuración. Escalas de tiempo definidas por la rotación de la Tierra. Tiempo universal o solar. Viene de UT, Universal Time. Tiempo sidéreo. Sidereal Time, ST. Definidas por la rotación de la Tierra, ahora definidas por los osciladores atómicos. Tiempo universal coordinado, UTC. Tiempo GPS, GPS Time.
Convenciones locales. Tiempo oficial local. HL UTC-K. K constante definida por cada país. Buenos Aires 2005 K menos 3 horas. Bien, con esto tenemos una introducción, una rápida introducción al sistema GPS en todos sus niveles. En todos sus niveles. Pero es una introducción, ¿no es cierto? Es una introducción. Es decir, los elementos básicos del GPS. Por supuesto que hay aspectos mucho más detallados y mucho más profundos y por lo tanto más delicados que sirven principalmente a los fines militares, fundamentalmente de navegación. Sabemos que, bueno, tienen una fuerza aérea muy dinámica, ¿no es cierto? Tienen una fuerza aérea muy dinámica. Tienen en agua por aviones, tienen barcos especiales, militares, por supuesto, y también tienen submarinos en plena navegación, en pleno movimiento. Por lo tanto, las aplicaciones militares que ellos efectúan y proporcionan, pues requieren de datos mucho más amplios, más sofisticados que los que hemos acabado de leer. Lo que hemos acabado de leer sirve más que todo para los usos civiles, El resto es mucho más amplio y sofisticado y cambiante. Esto va evolucionando con el tiempo, ¿verdad? Desde la primera constelación Navestar de los años 80, porque el año 1978 se lanza el primer satélite, podemos pensar del 80 al 2021, 40 años de mejoras, de desarrollo y de cambios fundamentales en el GPS, en el sistema GPS, de los cuales, en cuanto a las aplicaciones civiles, solo necesitamos una parte y esa información sí se la da sin muchos detalles, Bien, vayamos ahora a la segunda parte, que es la parte que a nosotros nos interesa, como usuarios civiles del sistema GPS. Es la obtención de las coordenadas, ¿no es cierto? Eso es lo que básicamente requerimos. Obtención de coordenadas a través de medición mediante el segmento
el segmento que corresponde a los usofiles, ¿no es cierto? A eso ellos le llaman el segmento, está en la última parte, es el segmento del usuario. Es el segmento del usuario. Bien, entonces, en función de nuestros objetivos con el GPS, que es obtención de coordenadas, vamos a ver un poco cómo es posible esto. Para determinar la posición de un punto en el espacio, nosotros somos ese punto en el espacio. Somos un punto en el espacio muy particular. ¿Por qué? Porque estamos pisando tierra. Es suficiente conocer las distancias a 3 puntos de coordenadas conocidas. ¿Qué quiere decir esto? Que las coordenadas de los satélites son las coordenadas conocidas. Y queremos conocer las distancias a estos 3 puntos. Aquí vemos E1, E2 y E3. Al centro está el satélite 1, está el satélite 2 y está el satélite 3. Entonces, se trata de una intersección espacial inversa. De esto se trata. Se trata de una intersección espacial inversa. Es un problema geométrico relativamente simple, más allá de las dificultades que su cálculo suponga. Se trata, en definitiva, de una pirámide de base triangular. En la figura 1, la que estamos observando, las letras S indican la posición de los satélites, S1, S2, S3. Y la letra P, P1, P2, P3, la del punto cuyas coordenadas se quiere conocer, es decir, la ubicación del receptor GPS. Desde el punto geométrico, el problema tiene 2 soluciones. Pero es fácil elegir la correcta, puesto que la otra está ubicada a unos 40.000 kilómetros de la superficie terrestre. Muy alejada, quiere decir. El punto P, ahora acá, se corresponde con la intersección entre las 3 esferas que tienen por radio respectivamente las distancias PS1, PS2 y PS3. PS1, PS2 y PS3. Entonces, es el problema geométrico. Aquí estamos observando de manera precisa el problema de la pirámide, ¿cierto? Aquí tenemos el problema de la pirámide.
La solución, como se decía, es fácil. Fácil elegir la correcta, puesto que la otra está ubicada a 40.000 kilómetros de la superficie terrestre, o sea, P a este punto, y por eso la palabra no. Pero sí P a S1, P a S2 y P a S3, que luego conforman una pirámide. El problema de la pirámide, que afortunadamente no tenemos que estudiar, no tenemos que analizar, solo saber que el equipo que tenemos GPS va a hacer el trabajo geométrico. Va a hacer ese trabajo geométrico. Bien. Posicionamiento mediante código SEA. Cuando se diseñó el GPS, se estableció que el código SEA, Course Acquisition, código de adquisición común, fuera de libre adquisición, es decir, no reservado para uso militar. El problema a resolver es medir las distancias entre satélites y receptor. Aquí estamos nosotros. Y los satélites están por acá. Para ello, para resolver este problema de resolver distancias, vamos a utilizar el código SEA. Recordemos el método aplicado en los distanciómetros electrónicos, los que ustedes han visto en topografía. El aparato emite una onda homogénea de frecuencia conocida. El aparato emite una onda homogénea de frecuencia conocida, la cual se refleja en un prisma colocado en el otro extremo del segmento a medir. El rebote es recibido por el aparato, el cual mide el desfasaje, lo convierte en tiempo y por lo tanto en distancia equivalente. Dejamos de lado aspectos particulares de la distanciometría electrónica que no vienen al caso. En GPS, la medición es de vía única, es decir, no hay reflexión. Primera diferencia con los distanciómetros. Debe medirse el tiempo necesario para que la señal recorra la distancia satélite-receptor. Puesto que se trata de medir tiempos, es necesario contar con relojes adecuados tanto en los satélites como en el receptor. En realidad, son instrumentos que distan mucho de la noción usual de reloj. Son instrumentos que distan mucho de la noción usual de reloj. Se trata de osciladores de frecuencias muy estables, capaces de señalar medidas de tiempo del orden de 10 a la menos 13,
o 10 a la menos 14 en los satélites y 10 a la menos 8 o 10 a la menos 9 según 2 en los receptores. Bien, entonces, aquí hay un temita bastante preocupante. En los receptores, las medidas de tiempo entre 10 a la menos 8 a 10 a la menos 9, mientras que en los satélites puede ser de 10 a la menos 13 a 10 a la menos 14, incluso 10 a la menos 15. Por lo tanto, hay un desfase fuerte, importante, entre los receptores y los satélites, que es importante tomar en cuenta. Debido a esa diferencia bastante grande, es que entramos a este nuevo tema, que es la señal del satélite. Hay una frecuencia fundamental generada por el oscilador del satélite. De ella se derivan todas las demás frecuencias que el satélite utiliza para medir. Se emiten dos ondas portadoras. Inicialmente yo le puse un nombre, le dije, lo dije así, estas son pistas. En realidad son dos ondas portadoras llamadas L1 y L2. Sobre una de ellas, L1, se monta la modulación correspondiente al cose A. En la figura 2, esta que observamos aquí, se intenta esquematizar de alguna manera el tipo de señal que emiten los satélites y los componentes de la misma. Por ahora nos remitiremos casi exclusivamente al código CA como medio para efectuar la medición de las distancias que nos interesan. En el código P, es el código precise, la longitud de onda es de 30 metros. Mientras que en el tipo de código Corse Acquisition, la longitud de onda es de 300 metros, que viajan a través de esa longitud, ¿no es cierto? 20.180 kilómetros aproximadamente. Entonces, junto con las ondas que vienen a través de estas portadoras, tenemos el pseudo ruido que viene en formato normalmente binario.
para las ondas emitidas de tipo P o de tipo CA y para las ondas emitidas para los mensajes, que son las efemérides, los almanaques y lo correspondiente a las portadoras L1 y L2. La longitud de onda de la L1 es de 19 centímetros, es decir, de aquí para acá. Y la longitud de onda de la portadora L2 es de 24 centímetros. Bien, supongamos un satélite en particular. Al código lo podemos imaginar como una serie de ceros y unos, o bien de más unos y menos unos, en cierto orden. Al multiplicar la onda portadora por el código, aquella no se altera cuando se encuentra con los más unos, pero se invierte donde aparecen los menos unos. Todo ello da como resultado una onda deformada, un pseudo-ruido aparentemente aleatorio, que es lo que llega al receptor. Lo que graficamos en la figura 3 es un croquis totalmente fuera de escala, solo válido con fines didácticos. La señal emitida es el resultado de multiplicar la onda portadora por el código. Esta es la señal emitida. Cada satélite cuenta con un código SEA diferente, lo que genera una modulación específica de la señal propia. De tal modo, se obtiene un PRN, un ruido pseudo aleatorio distinto de ese satélite. Si queremos hacer una analogía gráfica, podríamos decir que es un dibujo característico de este satélite. Por demás, ese dibujo va asociado al tiempo. Se repite cada milisegundo y le corresponde un instante determinado no puede ser cualquiera, debe ser común a todo el sistema. Porque si no fuera así, habría incapacidad de realizar medición de distancia. Para nosotros, el objetivo final y fundamental es la medición de distancia.
El resto no nos interesa mucho. Cada receptor tiene almacenadas en su memoria las réplicas de todos los PDN, es decir, de los ruidos pseudo aleatorios. Así, cuando recibe la emisión satelital, puede efectuar el reconocimiento del satélite correspondiente. A continuación, procesando la señal, recupera el código con el que fue modulada y a la vez genera interiormente una réplica del código recibido, pero obviamente desfasado, puesto que el recibido debió viajar por el espacio, siendo recibido con un retardo que se muestra en la figura 4. Fíjense, código transmitido, hay un retardo, el código recibido, el código local, que es recreado con el aparato GPS, y el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido. Por lo tanto, las coordenadas de todo esto son las coordenadas de la antena, del aparato que estamos utilizando, expresado mediante coordenadas o incógnitas X, Y, Z. Y con eso vamos a tener la ubicación definida para la antena del equipo receptor. La operación siguiente consiste en correlacionar los códigos recibido y autogenerado o local, lo que permite medir el tiempo y por lo tanto la distancia, considerando conocida la velocidad de la luz en el espacio. Código completo, un elemento apreciación. Es la milésima de parte del código completo, un elemento. 2 asterisco, apreciación en la correlación. Y el código local se puede apreciar una centésima parte de un elemento. Pero se miden pseudodistancias. Eso es lo interesante. Y ello es lógico porque la sincronización de los relojes del satélite y el receptor no puede ser perfecta por ese desfase que existe entre la opción que tiene de medición el receptor local y lo que tiene el satélite. Para comprenderlo, bastaría tan solo tener en cuenta la diferencia existente y la del reloj del receptor. La consecuencia es que la distancia observada no es la real, sino un valor próximo
que difiere en una longitud. Un delta D, que es igual a la velocidad de la luz por un delta R, por un delta R, por un delta R, que surge así una incógnita imprevista. Es una incógnita que representa el error del reloj, del receptor, respecto al sistema de tiempo GPS. ¿Cuál es la solución a este inconveniente? La solución es muy sencilla. Como todas las soluciones geniales, el propio sistema nos la brinda esa solución. 3 de posición y 1 de reloj. Y por lo tanto, no se necesitan solo tres satélites, sino un cuarto satélite para poder obtener la solución a la cuarta incógnita. Se resuelve observando 4 satélites en vez de 3 y resolviendo un sistema de 4 incógnitas, de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Eso simplifica enormemente las cosas, porque permite utilizar en los receptores osciladores menos precisos que los de los satélites y obviamente con muchísimo menor costo. Como vemos en el propio sistema, como vemos, es el propio sistema el que controla y corrige el estado de los relojes de los receptores. Bien, creo que vamos a dejar aquí en ecuaciones de observar para continuar en la próxima clase. Eh, 19 de 2021 hemos visto a través de, a partir de identificación, ¿no es cierto? A través de identificación, y lo más importante ha sido establecer un resumen de los aspectos técnicos, para la medición de distancia. Esto es importante. Y luego hemos entrado a la parte de obtención de coordenadas. Obtención de coordenadas. Acá el problema de la P, que es el problema geométrico, el problema de la pirámide, y posicionamiento mediante código CA. Mediante
código CA. Señal del satélite. Señal del satélite que viaja por las portadoras L1 y L2. Y eso es todo, básicamente. Eso es todo, básicamente. La próxima estaremos viendo ecuaciones de observación. Ecuaciones de observación, que es lo que verdaderamente nos interesa. Las ecuaciones de observación. Bien, en esto quedamos y estaremos continuando el día lunes. Muy buenas noches.